Hola familia Coab, Dios los bendiga. Me presento, mi nombre es William Camero, estoy acá con el pastor Israel Bernal y vamos a hablar el día de hoy sobre el arrebatamiento. Vamos a platicar un poco sobre unas dudas y para que sean aclaradas y también para aclarar un poco el tema. Dios les bendiga en esta mañana o en este día en el nombre de Jesús. Bueno, mi pregunta para comenzar, para abrir el tema es si a mí me han dicho y he escuchado en algunos lugares que ser salvo no es suficiente para que seamos arrebatados. Si necesitan más requisitos o más indulgencias, por decirlo así, o hacer otras cosas para ser salvos, para Bueno, ser arrebatados. aclarar que indulgencias es algo que uno paga, ¿no? Sí, Que eso era algo en el tiempo medieval, que se pagaba un dinero para que las personas pudieran tener acceso a pecar libremente sin temor a perderse, según la religión católica. Pero en cuanto a que si la persona nace de nuevo y necesita algo más para ser arrebatado, sí, según las escrituras. eh, no es, como decía, no es suficiente ser salvo para ser arrebatados, sino que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Como Él lo dice, hay varios requisitos establecidos en las Escrituras. ¿De dónde sacamos esta idea de que las personas necesitan más o estar preparadas para el arrebatamiento? Está basada en la parábola que Jesús hizo de las 10 vírgenes. Recuerde que eran 10 vírgenes y según esto las 10 vírgenes eran nacidas de nuevo. Pero el problema de estas vírgenes es que no tenían aceite suficiente. Las prudentes llevaban la lámpara y una vasija extra. Pero las 5 insensatas solo llevaban la lámpara, no tenían una vasija de reserva. Entonces, de ahí se ve que es necesario que la persona, aunque haya nacido de nuevo, necesita estar preparada para el arrebatamiento, no solamente para el arrebatamiento. arrebatamiento, sino para la misma muerte, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Eso dice la Escritura. Entonces, no es una idea equivocada, sino que está basada en las Escrituras, y como dice ahí en Hebreos, dice que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y por qué podemos deslizarnos? Porque nos podemos perder a pesar de haber nacido nuevo. Si descuidamos esa salvación tan grande, entonces las personas puedan predicar. Puedo decir que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No es el que naciere de nuevo, sino el que perseverare hasta el fin. Pero entonces, según la palabra, la parábola de las 10 vírgenes, las otras cinco se perdieron, pero no estaban salvas. Por eso es que de ahí nace la incógnita de eso, que dice que se cerró la puerta. Ahí dice, y fue contado por Jesús, y entonces dice que se cerró la puerta, y ya cuando vinieron supuestamente con el aceite, ya el Señor les dijo que ya no podían entrar, que ya se había cerrado la puerta y ya no había oportunidad. O sea, la única. Cuando venga el Señor en las nubes, el que está preparado se va a ir, y el que no se va a quedar. Así es de sencillo. La advertencia de las 7 iglesias en el Apocalipsis también habla de ese asunto, de la necesidad de estar preparado, porque ahí habla de 7 iglesias, pero uno ha perdido el primer amor. Y si lo pierde, le dice que se arrepienta, porque están en pecado y que vuelvan a hacer las primeras obras. Y así le dice el que tenga oídos para oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, sí es necesario no solamente llegar a ser salvos, sino que perseveremos hasta el fin para que lleguemos a ser arrebatados o a llegar a la vida eterna. Es necesario perseverar hasta el fin. Tener la venida del Señor como si fuera hoy, Sí, no por de tardanza. hecho, hoy más que nunca debemos estar preparados para la venida del Señor porque todas las profecías ya están cumplidas. En cuanto a lo que dicen que Israel es el reloj de arena o el arca, como se le dice el arca de Noé, ¿qué ejemplo, o sea, cómo uno puede ver Israel que sea el arca de Noé o ese reloj de arena que dice que la venida del Señor Bueno, está cerca? no sé, no creo que sea el arca propiamente porque no está tipificando, no tipifica el arca. Lo que sí es que el Señor, en su palabra, en la profecía, sabía
Por ejemplo, en el capítulo 36 de Ezequiel está hablando de que Dios formaría de nuevo a su pueblo y sería nación en un día. Entonces, esa profecía se cumplió el 6 de mayo de 1948 cuando Israel vuelve a ser nación. Y de ahí se empieza a agilizar todo el proceso de como las señales que el Señor dijo que se cumplirían antes del fin. Entonces, es como el principio, no como el reloj de Dios, sino como el principio de las evidencias de que el Señor ya viene, era que el Israel volviera a ser nación, porque así estaba profetizado. Entonces, cuando Israel vuelve a ser nación, entonces como que se empieza a generar ese evento del arrebatamiento. O sea, ya empieza a darse. Notemos que antes del pueblo Israel de ser nación, nuevamente está la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En el 2000, la década de 1914 y 1942, creo, si no estoy mal, el Señor dijo que habrían guerras y rumores de guerras, pero aún no sería el fin. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Israel vuelve a ser nación. Entonces, es como empieza. También desde 1950 empieza a hablarse de que la ciencia se empezó a multiplicar. También los terremotos empezaron a ser más frecuentes y todas las cosas que estaban profetizadas a partir de como que ese fue el punto inicial El detonante. para que la gente viera que Jesús ya viene. Entonces, Ah, ok. En cuanto a lo que dicen también de que el arrebatamiento se le dice rapto, ¿también es algo bíblico o es algo que está no mal se dicho? le puede decir rapto, porque raptar es un delito. Entonces, bíblicamente se le llama arrebatamiento, no se le dice rapto, porque no es que van a raptar. Raptarlo es quitarlo a la fuerza, pero nosotros no seremos raptados, sino arrebatados, porque estamos esperando ese evento, no que usted, ¿sí? Sí, porque hay muchas iglesias que dicen el rapto, en vez del arrebatamiento, y lo toman así como si fuera Bueno, ellos lo entienden así, aunque no está correcto, pero no tampoco podemos juzgarlos o ir en condenarlos por, contra de eso. sí, ¿no? Después es como un sinónimo de arrebatamiento, es el rapto, pero bíblicamente lo llamamos es el arrebatamiento, no el rapto. Y las personas del arrebatamiento, las que son arrebatadas, ¿qué pasa con ellas desde ahí hasta el juicio del gran trono blanco? Bueno, todas las personas que en este momento duermen en el Señor, que son del Señor, desde Abel, que fue el primero que fue salvo, ahorita están ellos en la presencia de Cristo. En el momento que Jesús venga a las nubes, porque no, el arrebatamiento es que Jesús viene a las nubes, no viene a la tierra, sino se queda en las nubes y vamos en un abrir y cerrar de ojo a subir todos al igual, ¿no? No como lo pintan que unos arriba, otros abajo, no, todos dicen que unánimes subiremos porque no, tanto que los que durmieron no precederán a los que son transformados, sino que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es, haga uno así y ya. En menos de una fracción de segundo. Sí, exactamente. Entonces, los que están en el seno o en la presencia de Cristo, allí están el alma y el espíritu de las personas, pero el cuerpo puede estar en cualquier lugar de la tierra. Puede ser en el mar, puede ser enterrado en la tierra o algunos que lo echaron en el río, depende. Entonces Dios va a Eso, recoger los cuerpos de esas personas y vamos a volver a ser tripartitos, o sea, que espíritu, alma y cuerpo se unen y ahí sí subimos para el Señor, pero eso es en una microsegundo. o sea, los cuerpos serían glorificados. Sí, ya todas las personas que son resucitadas con Cristo van a estar Glorificados. Y los que glorificadas. estamos vivos aquí y somos También arrebatados, también lo van a ser. hemos transformado, se dice que en un abrir y cerrar de ojos, según el capítulo 15 de Primera de los Corintios. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y digamos, las personas que se quedan, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, las personas que se quedan, que son
de la iglesia de Cristo, entre comillas, que se quedaron del arrebatamiento, se van a perder, porque la puerta se cierra y ya no hay más. Es para la iglesia gentil, o sea que nosotros somos de los gentiles, no de los judíos, entonces se va a quedar y se pierde. Ya no hay nada, ninguna forma de que la persona llegue a ser salva. Y los, digamos, los niños que nacen en esa, en la tribulación, en la gran tribulación, ¿qué pasaría con ellos? También nacerían perdidos. Ellos nacen perdidos, pero tienen una ventaja que es muy grande, es que lo más posible es que mueran en ese tiempo. Y como hay una promesa que Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí, de los tales es el reino de los cielos. O sea, todos los niños que en un momento dado mueran, nazcan y mueran en ese periodo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, muchos de ellos van a ser salvos. Si sobreviven, porque eso es muy difícil de que sobreviva, ¿sí? Por las plagas y todos los juicios que van a venir sobre la tierra, los 19 juicios que están establecidos en la palabra de Dios, va a ser muy difícil que las personas sobrevivan. Pero en ese caso tal, no en ese 0,1% de probabilidad de que llegan a más de los 7 años de tribulación. Si ya llegan más de los 100, van a entrar en y si no han sido marcados, o sea, no tienen el nombre de la bestia, ni acá, y no tienen el número 666 o el chip, que llaman el chip. Entonces esos niños tienen la opción de ser salvos. O sea, si un niño ya está marcado, también está perdido. Si está marcado, ya está perdido. Y digamos, ya los que son salvos, ¿a qué pasarían los niños que son salvos en esos 7 años? Pues se van con el Señor también. Son arrebatados. Morirían y estarían en la presencia de Cristo. Esos niños que no, por ejemplo, como, pues es muy difícil decirle que 7 años, que 6 años, que 5 años, no hay porque eso depende del lugar donde crecen. Hasta que tengan uso de razón. Cuando el niño ya tiene uso de razón, ya es responsable delante de Dios. Y la otra que va también del arrebatamiento. ¿Por qué se le dice la tribulación y la gran tribulación? Bueno, ese no es por los juicios, no por los 19 juicios, se le llama así. Eso es el trato de Dios exclusivamente para los judíos. Entonces, los 3 años y medio es una leve tribulación, o sea, se llama tribulación, porque el anticristo va a venir y va a hacerse pasar como si fuera el Mesías, el Cristo. En los 13 primeros años él pasa camuflado, pero después de los 3 años y medio, él se va a destapar y los judíos se van a dar cuenta que no es el Cristo, el Mesías que ellos están esperando. Y se van a levantar en contra del anticristo. Entonces, por eso empieza la gran tribulación, es por la persecución encarnizada que va a hacer el anticristo a los judíos en esos 3 años y medio más. Y digamos, los judíos en esos 7 años solo pueden ser salvos los judíos, ¿cierto? Sí, sí, son los judíos. Y antes Y tienen que del... morir decapitados, no de ninguna otra forma, solo decapitados. O sea, que mueran por causa del testimonio de ellos, el testimonio de Jesús, y por causa de la palabra de Dios. Pero no es que se murió un judío y no, tiene que ser decapitado para poder llegar a ser ser salvo. salvo. Y digamos, los que están antes del arrebatamiento. ¿Hay judíos que pueden ser arrebatados si son salvos? O, Sí, sí, es que desde mucho tiempo antes se ha cometido el error de que dicen que los judíos no han creído en Cristo, pero en todos los tiempos ha habido judíos que creen en Jesús. Pues de hecho, en el tiempo antes del arrebatamiento, muchos judíos van a creer en Jesús y se van a quedar del arrebatamiento, no porque no estén preparados, sino porque Dios en su palabra dice que habrán 12.000 judíos de cada tribu para predicar el evangelio durante la tribulación y la gran tribulación a los demás judíos. Entonces sí se van a quedar, no porque no estén listos, sino porque tienen para dar testimonio para y dar predicar. testimonio. Y en cuanto a las personas al final de los 7 años que va a pasar después de esa gran tribulación.
Bueno, según lo que está establecido por la palabra de Dios, van a ser solo una cuarta de la población mundial que va a sobrevivir al asunto, pero ya no hay ciudades, ya no hay carreteras, no hay nada de eso. Cuando venga el Señor por segunda vez, porque el final de la tribulación viene el Señor, sí, por segunda vez al Monte de los Olivos, es donde se parte el monte en dos, una parte va hacia el norte y otra hacia el sur. Y allí se hace el Valle de Armagedón, es donde va a haber la cena de la gran cena para las aves de los cielos y todo eso, que dice vengan y congregados a comer carne de reyes y todos, libres, esclavos, ricos y pobres, hombres y niños, cuando están allí, de bestias y todo esto. Entonces es cuando se les sube la sangre hasta el freno de los caballos. Y empieza el milenio, después de 7 meses empieza el milenio. Y digamos, el anticristo llega hasta el milenio o perdón, llega hasta esa final, hasta la batalla de Armagedón o muere antes. No, él está presidiendo lo de la batalla de Armagedón, pero dice que el falso profeta y el anticristo serán tomados vivos y arrojados vivos en el infierno, en el lago de fuego. ¿Y el anticristo y el falso profeta son personas o son una divinidad o son... No de hecho, son personas, son seres humanos que de carne y hueso como todos, pero ellos son los únicos que no van a morir y si van a enfrentar el juicio vivos, o sea, en cuerpo y alma y espíritu van a ser arrojados en el infierno sin necesidad de morir. O sea, ya son las primeras personas que están Son las en el primeras infierno. personas que van a probar El el infierno. infierno. No hay, ahorita en un momento no hay nadie en el infierno, pero ellos son los primeros que serán arrojados al infierno. ¿Y lo que es el anticristo y el falso profeta son judíos o son gentiles Mm, o no dice? Según la palabra de Dios, según en Génesis, en el capítulo 49, cuando hace la profecía, o da su profecía, Jacob dice que el anticristo desciende de la tribu de Dan, o sea que es un descendiente de la tribu de Dan, que se va a hacer pasar por el Mesías. El falso profeta sí no dice la escritura que sea judío, pero debe ser judío, aunque habían profetas que no eran judíos como Balán, que no era judío, pero era como un profeta o adivino. También este falso profeta puede ser de cualquier nación o, no dice la Biblia, no se va a entender de que si es judío o no es judío. Ok, muchas gracias, pastor, por esta gran plática. La verdad me aclaré muchas dudas que tenía y también para toda la familia Coap. Espero que les haya servido este preguntas y respuestas. Los invitamos al canal de YouTube y al canal de Facebook y también a la congregarse los domingos en la iglesia. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a ser parte de la familia ICOA. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que no te pierdas ninguna enseñanza. Si deseas aprender más con nosotros y enterarte de nuestros eventos, síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @icoa.